Mi papá abandonó a mi mamá por una mujer más joven, luego vinieron a invadir mi casa como si fuera suya, y cuando su nueva esposa quiso controlarme, la eché sin piedad. Todo explotó hace un año, en octubre. Mi papá llegó a casa con cara seria, como si fuera a dar una mala noticia del trabajo o algo así, pero no. Se sentó en la sala, llamó a mi mamá y me pidió que me quedara también. Yo tenía 24 años en ese momento, ya vivía con ellos otra vez porque estaba ahorrando para comprar mi propio departamento. Todo parecía normal, hasta que soltó la frase, me voy de la casa. Así, sin más. Mi mamá no reaccionó de inmediato. Pensó que era una broma estúpida o que había peleado con alguien, pero él fue directo. Dijo que se había enamorado de otra mujer, que no podía seguir viviendo una mentira, que merecía ser feliz, que ya no sentía lo mismo por mi mamá desde hace años. Yo me quedé helado. No por la noticia en sí, sino por la forma tan plana, tan seca en la que lo soltó. Como si estuviera renunciando a una suscripción, no a una familia. Esa misma noche hizo sus maletas y se fue. Se mudó a un departamento en el centro de Dallas, donde vive su nueva mujer, una que ni siquiera conocíamos. Una tipa de 30 y pocos años, cuando mi papá ya había pasado los 50. No es que esté mal tener una nueva relación, cada quien hace su vida. Pero lo que dolió fue la forma, la rapidez, la frialdad. Como si fuéramos una fase que ya no le interesaba. Mi mamá intentó mantenerse fuerte. Nunca lo insultó ni habló mal de él, al menos frente a mí. Pero yo la escuchaba llorar por las noches. La veía mirando su teléfono esperando mensajes que no llegaban. La vi perder peso sin proponérselo. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, supongo que para no estar sola en la casa. Yo traté de estar ahí para ella, pero también estaba peleando con mi propia rabia. Las semanas pasaron. Mi papá me llamaba de vez en cuando, como si nada, como si la vida siguiera normal. Me hablaba de su nueva pareja, de los planes que tenían juntos. Yo apenas podía contenerme. Lo que me jodía no era que tuviera otra mujer. Lo que me jodía era que tratara de venderme la idea de que todo estaba bien, como si no hubiera destrozado a mi madre, como si yo tuviera que aplaudirle por seguir su corazón. Un mes después me pidió que fuéramos a comer. Yo fui porque quería respuestas. Me llevó a un restaurante caro, como si eso compensara todo. Me presentó a su nueva pareja. Ni siquiera me lo advirtió. De pronto ya estaba sentada ahí, sonriendo como si fuéramos una familia feliz. Era joven, muy maquillada, con esa sonrisa falsa que no te termina de mirar a los ojos. Me saludó como si nos conociéramos de antes, y mi papá actuando como si todo fuera normal. Fue asqueroso. Después de eso, me distancié. No le contestaba las llamadas. No quería saber nada de él. Lo evitaba incluso en Navidad. Hasta que en marzo, apareció con otra bomba. Estamos buscando un lugar más grande para vivir, pero mientras, ¿crees que podamos quedarnos unos meses contigo? Me lo dijo por mensaje. Ni siquiera tuvo los huevos de llamarme. Quería mudarse conmigo, con ella, a mi casa, donde yo vivía con mi mamá antes, donde yo me estaba reconstruyendo también. Al principio pensé que era una broma, pero no. Estaban buscando una forma de ahorrar, según él. Ella acababa de perder su trabajo, y él tenía un proyecto entre manos, pero aún no despegaba. Le dije que necesitaba pensarlo. En el fondo ya sabía que no quería, pero también estaba esa parte de mí que aún lo veía como mi papá. Esa voz que decía, no seas un cabrón, ayúdalo, es tu sangre. Le di vueltas durante días. Hablé con mi mamá, que para ese entonces ya se había mudado a otro estado con una amiga. Ella me dijo que hiciera lo que me hiciera sentir en paz. Ni lo animó ni lo impidió. Siempre ha sido así, sin presión. Al final, acepté. Puse condiciones claras, solo por 3 meses, respeto total a mi espacio, nada de imponer reglas. Lo firmaron con palabras, pero ya sabía que algo iba a salir mal. Y salió. Muy rápido. Se mudaron un lunes por la tarde. Ella llegó con más cajas que él. No exagero, parecía que se estaba instalando para siempre. Trajo su ropa, su maquillaje, una cafetera que según ella era esencial, plantas falsas, decoraciones de pared con frases tipo life, love, que me daban ganas de vomitar. Mi papá solo tenía una maleta y su computadora. Todo lo demás era de ella. Esa fue la primera señal, ella estaba marcando territorio. La primera semana, aguanté. Me repetía a mí mismo que era temporal, que podía sobrevivir. Yo trabajo desde casa, edito vídeos y diseño para campañas digitales, así que necesitaba tranquilidad. Les pedí desde el principio que mantuvieran su ruido al mínimo, pero ella tenía llamadas en voz alta todo el día, viendo reality shows con el volumen al máximo, riéndose como si estuviera en una sitcom grabada. El tipo de risa falsa que no puedes ignorar. No solo eso. A los 3 días de estar aquí, ya había cambiado cosas en la cocina. Mantuvo lo básico, pero empezó a mover las tazas, poner sus especias gourmet, reacomodarla a la cena como si fuera suya. Ni siquiera me preguntó.
Me enteré porque un día abrí para buscar mi café y ya no estaba donde siempre. Le pregunté y me respondió con ese tono pasivo-agresivo de Guy. Pensé que te sería más fácil así. Yo no soy el más ordenado del mundo, pero tengo mi lógica. Ella empezó a meter su mano en todo. Lavaba mis platos sin preguntarme, y luego se quejaba de que yo los dejaba sucios. Me sugería lavar la ropa a cierta hora para no gastar tanta energía. Una vez incluso me dejó una lista de cositas que podríamos mejorar en casa. ¿Perdón? ¿Podríamos? Lo peor es que mi papá no decía nada. Se reía nerviosamente, como si no supiera qué hacer, y cada vez que yo le hablaba en privado, me pedía paciencia. Dale tiempo, está acostumbrándose, decía. Pero no era ella la que debía adaptarse. Era mi casa, mi espacio, mi vida. Y ellos estaban invadiéndola sin el mínimo respeto. En la segunda semana ya me había puesto al límite. Ella empezó a invitar a su hermana, una mujer igual de insoportable, que venía con su bebé que gritaba como si estuviera siendo exorcizado. Se quedaban en el sofá, viendo novelas mexicanas toda la tarde, comiendo comida chatarra y dejando envoltorios por todo el comedor. Una vez abrí la puerta de la sala y el bebé había vomitado en mi alfombra. Nadie lo limpió hasta que lo mencioné. Ella solo dijo «ay». Lo siento, no lo vi. Ese día me encerré en mi cuarto con ganas de explotar. No dije nada. Me tragué la rabia, porque todavía creía que podía manejarlo, que podía aguantar unas semanas más. Pero no sabía que eso era apenas el principio. Un viernes por la noche, tuve una videollamada con una posible clienta. Estábamos cerrando un contrato importante, y necesitaba concentración. Les avisé por mensaje temprano que estaría ocupado en mi habitación, que por favor no hicieran ruido. ¿Qué hicieron? ¿Fiesta? No una fiesta con alcohol y gente bailando, pero sí un grupo de amigos de ella jugando cartas en la sala, riéndose, gritando, poniendo música. Cerré la puerta de mi cuarto, pero igual se escuchaba todo. Perdí la concentración. La clienta se notó incómoda, preguntó si todo estaba bien. Me dio pena. Nunca me había pasado eso. Cuando terminé la llamada, salí de mi cuarto y los confronté. Les pedí por favor que se moderaran, que ya les había dicho que tenía trabajo. Ella me respondió con sarcasmo, «Uy, perdón, no sabíamos que eras tan importante». Mi papá solo miró al piso. Esa noche fue la primera vez que pensé en sacarlos, de verdad. No como una amenaza, como una decisión. Pero todavía dudaba. Porque es mi papá. Porque no quiero ser como él. Porque crecí viendo a mi madre ceder, ser diplomática, buscar el equilibrio, incluso cuando la pisoteaban. Y eso se me quedó grabado. Pero también vi cómo terminó todo para ella. Y no quería lo mismo para mí. Pasó una semana más. Mi papá comenzó a pedirme dinero prestado. No era mucho al principio. ¿Me puedes ayudar con la gasolina? Ya te lo regreso cuando entre un pago. Nunca me lo regresó. Luego fue el supermercado. Estoy corto esta semana, puedes cubrirlo tú. Yo no decía que no, pero tampoco veía intención de compensarme. Cada vez que les cocinaba, ellos comían como si yo fuera el chef personal. Ni un gracias, ni una oferta de ayudar a limpiar. Ella ya se sentía dueña del lugar. Se metía a mi baño cuando el suyo estaba ocupado. Usaba mi lavadora sin decir nada. Incluso se metió a mi cuarto una vez para dejarme un papel en mi escritorio, según ella. Me dijo, «Uy, tienes que ordenar más tus cosas, que caos tu habitación». Casi le grito en la cara. Pero la gota que colmó todo fue a mediados de abril. Estaba saliendo con una chica. Nada serio, pero nos veíamos seguido. La invité una noche a ver una película en casa. Ella vino, tranquila, con buena onda. Todo bien. Pero desde que entró, la tipa esta, mi madrastra, o lo que sea, le lanzó una mirada que me dio vergüenza ajena. Fue fría, cortante, incómoda. No la saludó. Se quedó en la sala aunque sabía que queríamos privacidad. Se metía en la conversación. ¿Y tú a qué te dedicas?, con tono ácido. Mi cita se sintió incómoda y se fue temprano. Esa noche exploté. No dije nada en el momento, pero al día siguiente, tuve la conversación con mi papá. Le dije que ya no podía más, que no era un hotel, que me sentía como un intruso en mi propia casa. Él no sabía qué decir. Me pidió otra oportunidad. Me dijo que era temporal, que pronto tendría un contrato, que iban a mudarse. Yo no le creí. Sabía que no se iban a ir. Sabía que él había perdido el control. Y ella lo sabía también. Se notaba en su forma de moverse por la casa. En cómo me ignoraba. En cómo daba órdenes como si yo fuera su hijo y no el dueño del techo que la estaba cubriendo. Ahí fue cuando empecé a planear lo que venía. No fue una decisión impulsiva. Me tomó días. Dormía mal, comía poco, y todo el tiempo tenía esa ansiedad en el pecho. No por miedo, sino por esa sensación de injusticia constante. Sentía que si no hacía nada, si seguía permitiendo lo que estaba pasando, iba a terminar consumido. No por ellos, sino por mí mismo. Por haber permitido llegar tan lejos. Lo primero que hice fue revisar el contrato de la casa. Todo estaba a mi nombre, como debía ser. La hipoteca la pagaba yo.
Los servicios los pagaba yo. Todo lo que había ahí dentro, lo había comprado con mi dinero o con lo poco que me había dejado mi mamá cuando se mudó. No había nada que ellos pudieran reclamar como suyo. Nada. Y eso me dio fuerza. Decidí darles una fecha límite, una salida digna, algo que pudiera cerrar este capítulo sin convertirlo en guerra. Me senté con mi papá un sábado al mediodía, cuando ella no estaba. Se había ido a hacerse las uñas o algo así, no me importa. Le dije, tranquilo pero firme, tienen hasta el 15 de mayo para irse. Le expliqué todo, cómo me sentía, lo que estaba soportando, y que no lo hacía por venganza, ni por capricho. Lo hacía porque necesitaba mi espacio de vuelta, porque esto ya no era sostenible. Mi papá no dijo nada por varios segundos. Me miró como si no entendiera. Como si no pudiera creer que su propio hijo lo estaba echando. Le aclaré que no era él el problema. O no solo él. Era ella. Era su actitud, su forma de estar en el mundo como si todo le perteneciera, su desprecio por mí, por mi rutina, por lo que yo construí solo. Y era él por permitirlo. Por no ponerle un alto. Me pidió tiempo. No puedo encontrar un lugar tan rápido. Le dije que había tenido meses para buscar. Que yo ya había esperado demasiado. Que si no tenía dónde ir, podía quedarse en casa de su hermano, o de un amigo. Que no me importaba. Que mi responsabilidad era con mi salud mental, no con su nueva vida. Me pidió que no le dijera nada a ella aún, que él se encargaría. Le di 5 días para eso. ¿5? No más. Esos 5 días pasaron y no hizo nada. Ella seguía igual. Mandando, ordenando, invadiendo. Ya ni saludaba cuando me cruzaba. A veces la escuchaba hablar por teléfono diciendo cosas como, yo no sé qué haríamos sin esta casa, o me encanta este lugar, ojalá nunca nos tengamos que mudar. Me hervía la sangre. Así que lo hice yo. Imprimí una carta, fría, formal, diciendo que a partir del 15 de mayo debían dejar la propiedad. Que ya no consentía su estancia, que era una decisión final. Que no necesitaban discutirlo conmigo porque no había vuelta atrás. La dejé sobre la mesa del comedor. Me fui a trabajar a una cafetería esa tarde. No quería estar cuando ella la leyera. Cuando volví, ya sabía que había leído la carta porque encontré la cocina patas arriba. La cafetera que había traído estaba tirada en el piso. Una planta falsa arrancada de su maceta. Todo su toque decorativo estaba hecho pedazos, como si esa fuera su forma de responder. Mi papá me llamó esa noche. No vino a hablar en persona. Me llamó. Me dijo que ella estaba muy afectada, que se sentía atacada, traicionada, que yo la había humillado. Le pregunté si él entendía algo de lo que estaba diciendo, si en algún momento había considerado cómo me sentía yo, viviendo como un fantasma en mi propia casa. Me dijo que sí, pero que pensaba que todo iba a mejorar con el tiempo. Le dije que no, que esto no era una fase, que había terminado. Desde ese día la tensión fue asfixiante. Ella no me hablaba, cerraba las puertas con fuerza, dejaba los platos sucios como provocación, caminaba con los zapatos mojados por el pasillo. Una noche encendió la televisión a todo volumen a las 2 de la mañana. Otra vez dejó comida podrida en el refrigerador solo para que apestara. Y mi papá, nada. Ciego, sordo, cobarde. La fecha se acercaba y ellos no empacaban. Nada. Ni una caja. Nada indicaba que se estaban preparando para irse. Así que una semana antes, fui más lejos. Contraté a un abogado. No para hacerles juicio, no para demandarlos, sino para tener todo listo si se negaban a irse. Le pedí que redactara una notificación legal. No quería llegar a eso, pero necesitaba tenerlo en la mano. Por si acaso. No iba a seguir siendo el tipo buena onda mientras ellos me pisaban. El 12 de mayo, 3 días antes del plazo, volví a hablar con mi papá. Le dije que si para el 14 a la noche no habían empezado a empacar, iba a cambiar la cerradura. No me tembló la voz. No lo dije gritando. Lo dije con el cansancio de quien ya no quiere discutir nada más. Me miró con decepción, como si yo fuera el malo. Me respondió, no pensé que fueras capaz de algo así. Le dije, yo tampoco. Pero lo soy. Esa noche ella me insultó. No directamente, pero desde su habitación, sabiendo que podía escucharla. Dijo cosas como algunos hijos deberían aprender a agradecer lo que se les da o hay gente que nunca madurará. Me dio asco. Ni siquiera merecía respuesta. El 14 al mediodía, vi a mi papá bajando cajas. Por fin, ella no lo ayudaba. Estaba tirada en el sofá, cruzada de brazos, con la cara hinchada. No me dijo ni una palabra. Y él apenas me miró. Cargó sus cosas en un auto viejo, y cuando terminó, me entregó las llaves. Ni adiós dijo. Esa noche dormí por primera vez en paz en meses. Después de que se fueron, no celebré. No abrí una cerveza, no puse música, no invité a nadie. Solo me senté en el sofá, ese mismo donde tantas veces me sentí un invitado, y respiré. Fue raro, porque pensé que iba a sentirme feliz, que iba a tener esa sensación de libertad. Pero no. Lo que sentí fue vacío.
como si por fin se hubiera ido la tormenta, pero todo alrededor estuviera en ruinas. Y sí, mi casa estaba en ruinas, no literal, pero sí emocional. Lo primero que hice fue limpiar. No porque me guste, sino porque necesitaba sacar el rastro de ello. Las tazas que ella había puesto, a la basura. Las decoraciones, fuera. Las mantas que usaban en el sofá, directo a donar. Incluso los cubiertos, los cambié. Necesitaba que todo volviera a ser mío, que no quedaran rastros de esa etapa. Porque sí, fue una etapa. Una de las más asfixiantes que viví. Pero mientras limpiaba, encontré una carpeta. No la había visto antes. Estaba debajo de una pila de revistas que dejaron tiradas. Era de esas carpetas de plástico, medio rotas. La abrí por impulso, sin saber qué esperar. Y lo que encontré ahí fue peor de lo que imaginaba. Papeles médicos, de ella. Informes de fertilidad. Resultados de laboratorio. Una hoja con algo que parecía un plan de inseminación artificial. Fechada hace 2 meses. No entendía nada al principio. Pensé que tal vez era algo que guardaba desde antes, pero seguí leyendo. En uno de los documentos, había un nombre escrito en bolígrafo, el de mi papá. No era un embarazo cualquiera. Era planificado. Ella estaba buscando quedar embarazada a propósito, y por lo que entendí, mi papá no estaba tan enterado de todos los detalles, o eso quise creer. Porque si él sabía, entonces estaba tan hundido como ella. Usaron mi casa como base para eso, para ese experimento de familia improvisada que no tenía ni pies ni cabeza. Ahí entendí por qué no querían irse, por qué ella se movía por la casa como si ya fuera suya. Estaban armando algo a costa mía, y no me lo dijeron porque sabían que yo iba a decir que no, que jamás iba a permitir que esa mujer criara a su hijo dentro de un lugar que yo había construido solo, mientras me trataba como si yo fuera el intruso. Esa noche llamé a mi papá. Le dije que había encontrado los papeles. Se hizo el sorprendido. Dijo que no sabía que ella había guardado eso ahí, que sí, habían hablado de tener un hijo, pero que no pensaba que ya estaban haciendo trámite. Mentira. Se notaba en su voz. Estaba atrapado. Se quedó callado unos segundos y me soltó. Yo pensé que si ella quedaba embarazada, todo iba a mejorar entre ustedes. No le grité. No dije nada por unos segundos. Solo respondí, ¿de verdad pensaste que meter un bebé en esta mierda era buena idea? Silencio. Y corté. No lo llamé más. Ni él a mí. Semanas pasaron. La casa se fue sintiendo mía otra vez. Empecé a trabajar mejor, más enfocado. Me sentía estable por primera vez en mucho tiempo, pero no iba a durar. Un día, al volver de hacer compras, encontré una carta en mi buzón. Sin remitente. La abrí. Era de ella. 4 páginas escritas a mano. Papel perfumado. Cursiva forzada, como si quisiera parecer una mujer fina. Empezaba con un querido que ya me dio ganas de tirarla. Pero la leí. Por curiosidad, o por morbo. Me acusaba de arruinar su relación con mi papá. De romper algo que ella estaba intentando salvar. Decía que yo era egoísta, que nunca la acepté, que todo lo que ella hacía era por la familia, que ella quería formar algo hermoso con mi papá y conmigo, que había hecho sacrificios por nosotros, que incluso había renunciado a su antiguo estilo de vida por adaptarse a la mía. Y luego, lo peor, me decía que estaba embarazada, que no sabía si lo iba a tener, que no sabía si mi papá estaría ahí, pero que si decidía seguir adelante, quería que el bebé conociera a su hermano mayor, yo. Ahí fue cuando me reí. No una risa feliz, una risa seca, de rabia, de impotencia, porque esa carta era una mezcla de manipulación, culpa, y victimismo barato. Quería que me sintiera mal, que dudara de mis decisiones, que creyera que yo era el malo. Pero no. No respondí. Guardé la carta en un cajón, junto con los papeles médicos. Cerré con llave. No porque quisiera conservarlos, sino porque sabía que esto no había terminado, que ella iba a volver de alguna forma. Y no me equivoqué. Una semana después, me llegó una notificación de redes. Una cuenta que no conocía había comentado en una de mis publicaciones viejas. Era una foto de mi casa, una que subí hacía meses. El comentario decía, qué triste que te creas dueño de todo. La vida cobra factura, y te va a tocar. El usuario tenía nombre falso, sin foto. Pero no hacía falta ser detective. Era ella. Y ahí supe que esto no era solo una historia familiar que salió mal. Era una guerra. Y yo no tenía idea de lo que venía. Después del comentario ese en mi foto, no pude quedarme tranquilo. Lo borré, claro. Bloqueé la cuenta. Pero sabía que no iba a ser la última vez. Esa mujer no sabía cuándo parar. Y lo más jodido era que mi papá ya no era parte de la ecuación. Él había desaparecido del mapa, como si todo lo que pasó no hubiera sido suficiente para dejar marcas. Yo esperaba al menos una llamada, un mensaje, una disculpa real. Pero no. Nada. Silencio total. Pasaron unos días en calma. Una calma falsa, de esas que no duran. Yo trataba de no pensar en ella ni en lo que decía en la carta. No sabía si de verdad estaba embarazada o si lo había inventado para que yo reaccionara.
No me importaba. Pero igual tenía esa ansiedad de fondo, esa incomodidad constante como cuando sabes que algo va a explotar pero no sabes cuándo. Y explotó. Un viernes en la tarde, después de volver de hacer mercado, encontré mi buzón abierto. Otra vez. Dentro había un sobre amarillo con mi nombre escrito con marcador negro. No decía remitente otra vez. Era más pesado que la carta anterior. Lo abrí ahí mismo, en la entrada. Y lo que había dentro me dejó helado. Fotos. Impresas, a color, en buena calidad. Fotos mías. Entrando a mi casa. Trabajando frente a mi laptop. Saliendo con la chica que estaba viendo últimamente. Incluso una donde estoy en el patio, en pantuflas, regando las plantas. Fotos tomadas desde lejos. Con zoom. Me tembló la mano. No porque fuera algo ilegal lo que había en las fotos, sino por el mensaje que implicaban. Ella me estaba vigilando. O alguien lo hacía por ella. No sé si era ella misma desde algún auto cerca, o si tenía a alguien haciéndole ese favor. Pero sabía dónde vivía. Sabía con quién salía. Sabía mis horarios. Y eso me revolvió el estómago. Me metí en la casa y cerré con llave. Corrí las cortinas. Apagué las luces. Sentí miedo real por primera vez desde que todo esto empezó. No por lo que pudiera hacerme físicamente, sino porque me di cuenta de que no estaba bien, que su obsesión no era solo con mi papá, sino también conmigo, que su rabia, su rencor, lo estaba volcando hacia mí porque necesitaba un enemigo claro. Y ese enemigo era yo. Llamé a un amigo que trabaja en seguridad privada. Le conté lo básico. Me dijo que instalara cámaras ya. No solo por protección, sino para tener pruebas si esto se salía de control. Al día siguiente vino y me ayudó a ponerlas. 3 afuera, una en la sala. No quería llenar la casa de paranoia, pero necesitaba algo que me diera control. Aunque fuera una ilusión de control. También fui a la policía. No para denunciarla todavía, pero para dejar constancia. Les mostré las fotos. Les dije que no sabía quién las había tomado pero que tenía sospechas. Me tomaron la declaración, me dieron un número de caso, y me dijeron que si pasaba algo más, tenía que volver. Nada iba a pasar si no había una amenaza directa. Así que esperé. Y mientras esperaba, seguí con mi vida. O lo intenté. Pero cada vez que salía de casa, miraba 2 veces. Cada vez que sonaba el timbre, me tensaba. Cada notificación en redes era una alarma. Ella no aparecía, pero su sombra estaba ahí. Como si se hubiera metido en mi rutina sin necesidad de estar físicamente. Un día, al revisar las grabaciones de la cámara exterior, la vi. Pasó caminando frente a mi casa. No se detuvo. No miró directamente. Pero era ella. Con gafas de sol, el pelo recogido, hablando por teléfono. Caminando lento. Como quien pasea sin prisa. Pero no era casualidad. No fue una vez. Revisé los días anteriores y ahí estaba. El lunes, el miércoles, el viernes otra vez. Había vuelto al barrio. No sé si estaba viviendo cerca o solo venía a revisar. Pero eso era suficiente para dar el siguiente paso. Fui de nuevo a la estación. Mostré los vídeos. Me escucharon con más atención esta vez. Me preguntaron si alguna vez había habido violencia física. Les dije que no, pero que la situación estaba escalando. Que no quería esperar a que algo pasara. Me recomendaron una orden de restricción. Me dieron los papeles para empezarla. Pero el proceso era lento. Y mientras eso avanzaba, una noche, me despertó el ruido. Eran las 2:47 de la madrugada. Un golpe seco en la ventana del frente. Me levanté como un resorte. Fui hasta la sala, en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Corrí la cortina con cuidado. No había nadie. Pero en el jardín, había algo. Una caja. Salí con el celular en la mano, grabando. Me acerqué. Era una caja de zapatos, vieja. Adentro, fotos otra vez. Pero esta vez, no eran mías. Eran de mi mamá. Fotos viejas. De ella joven, con mi papá. En la playa, en la cocina, en la Navidad del 2001. Fotos que no tenía yo. Que seguramente estaban en la casa de mi papá. O sea, en las cosas que ahora estaban con ella. Y una nota. Una hoja rota, escrita con marcador rojo, así empezó todo. Así va a terminar. Me congelé. Esa frase no tenía sentido claro, pero sonaba a amenaza. A un mensaje en clave. No supe qué hacer. Solo volví a entrar, cerré todo, llamé a la policía. Vinieron, tomaron el reporte, se llevaron la caja. Me preguntaron si tenía enemigos. Les dije el nombre de ella. Y otra vez, lo mismo, sin pruebas de que fue ella, no podían hacer mucho. Pero yo sabía que esto no era una exmadrastra dolida. Era algo más oscuro. Más enfermo. Que había cruzado una línea. Y que si no hacía algo, la próxima vez no sería solo una caja. Después de esa noche, dormir ya no fue igual. Cualquier sonido, cualquier sombra fuera de lugar, me sacaba del sueño. Empecé a revisar las cámaras al menos 3 veces por día, incluso cuando no había notificaciones. No estaba siendo paranoico, estaba siendo realista.
Esa caja, esa nota, las fotos, nadie hace eso por accidente. Y aunque no tenía pruebas físicas de que había sido ella, mi instinto ya no tenía dudas. Nadie más estaba tan cerca, nadie más tenía un motivo. Lo peor era que mi papá seguía sin decir nada. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Como si nunca hubiera existido. Como si, al salir por la puerta ese día con sus cajas, hubiera decidido también borrar cualquier vínculo conmigo. Y eso dolía más que cualquier cosa. Porque hasta en lo jodido, yo seguía siendo su hijo. Él sabía de lo que ella era capaz. O al menos lo intuía. Pero eligió callar, dejarme solo. Y eso no se perdona tan fácil. Una semana después de la caja, me llegó un correo. No un email. Un sobre amarillo, como el de antes. Pero esta vez, entregado por el servicio postal, con sello y todo. Mi nombre completo en el frente, mi dirección correcta. El remitente era una oficina legal. Pensé que era algo relacionado con la orden de restricción, pero no. Cuando abrí el sobre, casi me da risa. Ella me estaba demandando. Sí, leíste bien. Una demanda civil por desalojo improcedente, hostigamiento emocional y daños psicológicos, todo redactado en un tono ridículo. Decía que yo había abusado emocionalmente de ella, que la había forzado a salir de su hogar sin previo aviso, que había destruido objetos personales, y que la había amenazado. No sabía si reírme o romper algo, porque además de todo, estaba torciendo los hechos. Estaba tratando de reescribir la historia como si ella hubiera sido la víctima de todo esto. Llamé a un abogado, el mismo que me ayudó a preparar la salida de ello. Le llevé los documentos. Me dijo que era absurdo, que no tenía cómo ganar eso, que ni siquiera había base para que avanzara en serio, pero que tenía que responder igual, que no responder sería un error. Así que empezamos a armar mi defensa. Pero más allá del papeleo, lo que más me jodía era que ella no quería dejarme en paz, que había convertido esto en una cruzada personal, que ya no se trataba de la casa, ni de mi papá, ni del supuesto bebé. Era algo más. Era como si necesitara destruirme porque no la dejé quedarse, porque no jugué el rol de hijo falso en esa familia de mentira que se inventó. Y aún así, había algo que no me cerraba. ¿De dónde sacaba el tiempo? ¿Y el dinero? Mi papá no tenía ingresos estables desde hacía meses. Ella no trabajaba. Vivía colgada del aire. Y sin embargo, estaba pagando abogados, haciendo impresiones, moviendo cosas como si tuviera respaldo. Algo no cuadraba. Entonces empecé a investigar. Fui a buscar a mi tío, el hermano de mi papá. Nunca fui cercano con él, pero lo respetaba. Vivía en las afueras de Fort Worth, y tenía una mecánica. Lo encontré trabajando, con las manos llenas de grasa y la cara igual de sorprendida que la mía cuando le conté todo. No sabía nada. Mi papá le había dicho que se había mudado temporalmente por temas de pareja. Nunca mencionó que vivía conmigo. Nunca dijo nada sobre ella. Y lo que es más raro, no lo veía desde hacía más de un mes. Lo último que supe es que se había ido a casa de unos amigos de Houston para ver lo del negocio ese que quiere montar, me dijo. Houston. Nadie me había mencionado Houston. Volví a casa y lo llamé. Por primera vez en semanas. Me atendió al tercer intento. Voz seca. Le dije que necesitaba hablar con él, que lo que estaba pasando había cruzado todos los límites. Me pidió que no dijera nada por teléfono, que si quería, me veía en persona. Le dije que no, que ya era tarde para reuniones cordiales, que tenía una demanda encima por culpa de su pareja, y que al menos merecía una explicación. Se quedó callado. Y luego soltó, no estás solo. Ella no actúa por sí misma. Le pedí que se explicara. Me dijo que ella tenía a alguien detrás. No era su idea de mandarme. No era ella la que estaba impulsando todo. Que había un abogado amigo de ella, de antes, que la estaba asesorando. Un tipo que, según mi papá, tenía una especie de obsesión con corregir injusticias familiares. Una especie de cruzado que la estaba usando como caso personal. Yo no entendía nada. Le pregunté, ¿y tú qué haces mientras tanto? ¿Te escondes en Houston a esperar que pase todo? Y ahí explotó. Me dijo que estaba harto, que había perdido todo, que el negocio no había funcionado, que estaba endeudado, que ella lo estaba volviendo loco, que no sabía cómo salir del pozo, que por eso se había alejado, porque no tenía nada más para ofrecerme, ni como padre ni como hombre. No me dio lástima. No esta vez. Le dije que tenía que ponerle un freno, que si no lo hacía él, lo haría yo. Y que después no viniera a decir que no sabía. Me colgó sin decir adiós. A los 2 días, recibí una citación para la primera audiencia. No era definitiva. Era para ver si la demanda tenía sustancia. Mi abogado me acompañó. La sala era pequeña, fría. Ella entró con su abogado, un tipo de traje barato con cara de predicador fracasado. Ni me miró. Se sentó al frente, sacó sus papeles, y empezó a hablar como si yo fuera un abusador de manual. Mi abogado respondió con todo lo que teníamos, registros de propiedad, vídeos de cámaras, mi denuncia previa, la carta de ella, la caja, todo.
El juez ni siquiera dejó que se extendiera mucho. Dijo que el caso carecía de base legal y que lo cerraba ahí. Ella se levantó como si no entendiera. Como si no pudiera creer que le hubieran dicho que no. Su abogado la miró como si no supiera qué hacer con ella. Yo no dije una sola palabra. Salí de ahí sintiendo alivio, pero también con un nudo. Porque aunque había ganado, sabía que no había terminado. Ese tipo de personas no aceptan perder. No razonan. No se rinden. Y efectivamente, 3 días después, volvió a aparecer. Esta vez, en persona. En la puerta de mi casa. Con una maleta. Y una cara que no voy a olvidar nunca. Era jueves, cerca de las 9 de la noche. Ya estaba por acostarme. El día había sido largo, entre trabajo atrasado y la resaca emocional de todo lo que venía arrastrando. No esperaba visitas, ni mensajes, ni llamadas. No quería saber de nadie. Entonces tocaron la puerta. 1, 2 veces, fuerte. Como si no supieran si adentro había alguien, pero quisieran asegurarse. Me asomé por la mirilla. Era ella. Parada ahí. En la entrada. Con una maleta de ruedas, una mochila colgada al hombro, y una expresión que no supe descifrar en el momento. Ni lloraba, ni sonreía. Ni rabia, ni tristeza. Solo vacía. ¿Cansada? Como si viniera de perder una guerra. No abrí. Me quedé mirando por la rendija, esperando que se fuera. Pensé que si no le abría, se iría. Pero no. Sacó el celular. Supuse que me llamaría. Pero no. Lo guardó. Y entonces, sin previo aviso, se sentó en el suelo, junto a su maleta. Como si fuera a pasar la noche ahí. Como si eso fuera normal. Estuve al menos 10 minutos así, dándole vueltas. Pensando si debía llamar a la policía otra vez. Si debía salir y decirle que se fuera. Si debía ignorarla. Pero algo me decía que si no manejaba eso en persona, no iba a parar. Que si no cerraba esto con mis propias palabras, iba a seguir arrastrándose como una sombra. Abrí la puerta. No dije nada. Me crucé de brazos y me quedé en el marco, sin moverme. Ella levantó la cabeza. Me miró como si estuviéramos en otra película, como si los últimos meses no hubieran pasado. Como si todo lo que hizo no existiera. Me echó, dijo. Nada más. Ni explicación, ni drama. Solo eso. Me echó. Yo no respondí. ¿Tu papá? Me echó. Me gritó cosas horribles. Me dijo que arruiné su vida. Que tú tenías razón. Que nunca me quiso. Que me usó para escapar de su miseria. Hablaba sin pausas, sin emoción. Como si estuviera recitando algo que se había repetido a sí misma 1000 veces para creérselo. Le pregunté qué quería. No tengo a dónde ir. Pensé que tal vez, y se quedó ahí, como si esperara que yo completara la frase. Le pregunté si de verdad creía que después de todo, iba a dejarla entrar. Que si pensaba que la misma persona a la que trató de destruir con mentiras, demandas, acoso y manipulación, iba ahora a ofrecerle un sofá. Ni se inmutó. Solo bajó la mirada. No vine a quedarme, solo a que me escuches. Le dije que tenía 5 minutos. Y entonces empezó. Me dijo que todo se le salió de las manos. Que al principio solo quería encajar, sentirse parte de algo. Que no soportaba que yo la ignorara, que la mirara como si fuera una intrusa. Que no tenía a nadie más. Que cuando perdió su trabajo, mi papá fue su única opción. Que lo de tener un hijo fue idea de él, no de ella. Que sí, fue una locura, pero que lo hicieron juntos. Que cuando la echamos, él le prometió que todo iba a estar bien. Que tenía planes. Que iba a conseguir dinero. Que estaban en esto juntos. Pero que después, empezó a cambiar. Que se volvió frío. Que la culpa por todo. Que no la tocaba, no la miraba, no la escuchaba. Que se encerraba en su computadora todo el día y que solo salía para comer y quejarse. Que se sentía como un mueble. Que un día, después de una discusión, él le dijo que no podía más. Que tenía que irse. Que ni siquiera iba a discutirlo. Llevaba 2 días en casa de una amiga, pero no puedo quedarme más. No tengo plata, ni familia. Solo vine a decirte que no soy el monstruo que pensás. Le pregunté si estaba embarazada. No. Y ahí sí bajó la voz. Perdí el embarazo hace un mes. No te lo dije antes porque, ya no importaba. No supe qué decir. No porque me diera lástima, sino porque, por primera vez en toda esta historia, noté que estaba rota. No loca. No malvada. Como esas personas que se convierten en versiones deformadas de sí mismas por decisiones mal tomadas. No la iba a perdonar. Ni a justificar. Pero entendí que era una persona que estaba igual o más perdida que mi viejo. Le dije que se fuera. Que no podía ayudarla. Que no quería volver a verla. No lo dije gritando. Lo dije como se dicen las cosas cuando ya se está cansado de pelear. ¿Y si me pasa algo? Me preguntó. Como si quisiera dejarme con culpa. Le respondí que si eso era una amenaza, la iba a denunciar en el acto. Se levantó sin decir más. Tomó su maleta. Se acomodó la mochila. Me miró una vez más, con esos ojos que ya no pedían compasión, sino solo una salida. Espero que algún día entiendas que solo quería una familia.
Caminó hasta la esquina, subió a un Uber, y desapareció. No he sabido nada más desde entonces, ni de ella, ni de mi papá. La casa está en silencio, la vida, también. No hay más visitas, no hay demandas, no hay cartas, ni cajas. Es como si la tormenta hubiera pasado, pero yo todavía estoy recogiendo los escombros. Y lo más triste es que, cuando pasa algo así, no volvés a ser el mismo, ni querés serlo. No sé cómo debería terminar algo así. No hay final feliz, no hay redención, no hay reconciliación forzada. Solo hay eso que pasa cuando una historia llega a un punto en el que ya no queda nada más que cortar. Y yo ya lo corté todo. Con ella, con él, con la idea de familia que me metieron en la cabeza desde chico y que resultó ser pura fachada. Pasaron 3 meses desde la última vez que la vi. 3 meses sin saber de mi papá tampoco. La última noticia que tuve fue por mi tío. Me escribió por mensaje para decirme que mi viejo estaba en Arizona, que lo había llamado desde allá buscando ayuda económica, pero que él le había dicho que no, que lo notó mal, derrotado, como si se hubiera cansado de cargar con la consecuencia de todas sus decisiones, pero sin tener el valor de hacer nada al respecto. Y honestamente, no me sorprende, yo no lo busqué más, no pienso hacerlo. No por orgullo, por paz mental. Todo este tiempo estuve enfocándome en reconstruir, no de manera romántica ni inspiradora, simplemente tratando de volver a lo básico, levantarme sin pensar si alguien dejó la estufa encendida, entrar a mi cocina y saber que las cosas están donde las dejé. Salir al patio sin encontrar basura o platos tirados, dormir sabiendo que no hay una guerra silenciosa esperando al día siguiente, cosas simples, pero que después de lo que viví, se sienten como lujos. También me distancié de todo lo que me recordara esa etapa. Incluso dejé de hablar con la chica con la que salía, no porque pasó algo entre nosotros, al contrario, fue una buena persona todo el tiempo, pero yo no estaba bien, y no podía cargarla con eso. Cuando te rompen de verdad, lo último que querés es arrastrar a alguien más al mismo pozo. Así que me alejé. Ella entendió. A veces me manda mensajes para saber si estoy bien. Agradezco eso, pero no sé si tengo energía para intentar nada nuevo. No todavía. Lo que más me jodió en todo esto fue darme cuenta de cuán fácil se puede torcer la percepción de la realidad. Yo tenía una imagen de mi papá. No perfecta, pero sólida. Alguien que trabajó toda su vida, que me enseñó ciertas cosas con el ejemplo. Y sí, con errores, con ausencias, pero también con momentos reales. Y esa imagen se destruyó en cuestión de meses, no porque se enamoró de otra mujer. Eso puede pasar. Lo que no se perdona es la cobardía, la manera en que eligió a alguien que lo arrastró al barro y decidió quedarse ahí por comodidad o por miedo, que prefirió mirar a otro lado antes que frenar a tiempo. A veces me pregunto si mi mamá lo supo siempre, si ya veía venir todo esto. Ella siempre fue más fuerte de lo que dejaba ver. Una semana después de todo el drama, fui a visitarla a Carolina del Norte, donde se mudó con su mejor amiga. Me recibió como si no hubiera pasado nada, pero sabía. Me miró con esos ojos de yo te dije sin decirlo. Le conté todo, sin filtro. No me interrumpió, solo escuchó. Cuando terminé, sirvió 2 copas de vino, me las puso en la mano, y dijo, ahora empezás a entender por qué no volví a casarme. Esa frase quedó flotando, no como un consejo, no como una sentencia, solo como un hecho. Volví a mi casa más tranquilo después de eso. No más feliz, pero más liviano. Como si por fin estuviera cerrando el círculo, como si ya no necesitara respuestas, ni disculpas, ni redención de nadie. Lo que fue, fue. Y lo que sigue, depende de mí.